Esto es Directo DC y como todas las noches conectamos con Washington, donde está nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, ya habíamos mencionado antes, el presidente Donald Trump anunció un fin de las sanciones a Siria y también manifestó su disposición a negociar con Irán. ¿Qué podemos analizar de este giro en sus retóricas hacia estos dos países y también del primer discurso que dio? Hola María Clara, pues este discurso que se dio en un foro de inversionistas en Arabia Saudita fue también de nuevo un discurso que tenía un tinte de campaña, como lo hemos visto en varios que ha dado el mandatario recientemente y que inició de hecho con estas canciones que se hicieron populares durante la campaña de noviembre, esta de God Bless the USA y YMCA. Pero lo que nos dejan ver estas palabras de Donald Trump en su primer viaje internacional es de hecho una suerte de reordenamiento de la política exterior de Estados Unidos por dos motivos. El primero es el giro dramático justamente en esta postura que había tenido Estados Unidos hacia Siria, esto menos de 6 meses después de que cayera el régimen de Bashar al-Assad, cuando Estados Unidos había impuesto estas sanciones que prácticamente llevaron a la bancarrota a la nación árabe. Y como cereza del pastel justamente tenemos esta reunión que también mencionaban en las noticias que va a tener lugar este miércoles de Trump antes de que abandone Riad con el líder de facto de Siria, lo que pues no solo le da un aliento a la economía de Siria, sino que también le da esta legitimidad a Ahmad al-Sharaa. Y esto también de todas maneras Trump deja claro que lo hizo por petición explícita del príncipe saudita y también luego de que en diciembre vemos este giro cuando Estados Unidos levantó esta recompensa que había ofrecido por la captura del presidente interino sirio que pedía ofrecía 10 millones de dólares después por información que diera con su captura después justamente de una reunión que sostuvieron funcionarios de Estados Unidos y representantes de HTS, la fuerza siria que integra. Y en segundo lugar, esto también lo vemos en este discurso de Donald Trump, y es que aparentemente ya no hay un enemigo permanente de Estados Unidos, esto en referencia a Irán, justamente porque por un lado pues ya conocemos su discurso, había dicho que nunca iba a permitirle a Teherán acercarse a tener un arma nuclear, pero a la vez entonces mostró este discurso también un poco contradictorio en el que reconoce el papel del ejército de Estados Unidos en el mundo, diciendo que está dispuesto justamente a usar las fuerzas militares para defender a sus aliados, pero también prometiendo justamente en la campaña que estaba en contra de las intervenciones militares en Medio Oriente y que no quería crear otro conflicto. Y pues esto de todas maneras es clave mientras avanzan estas negociaciones con Irán para controlar su programa nuclear a cambio justamente de levantarle las sanciones económicas en contra de este país. Vemos entonces cómo en lo internacional redirecciona algunas de las políticas exteriores, como usted lo mencionó, pero nacionalmente también hay noticia, porque se conocieron las cifras de cruces en la frontera. ¿Cuáles son? Bueno, María Clara, en un 95% cayeron los cruces en la frontera sur de Estados Unidos, según estas cifras oficiales entregadas por las autoridades. En abril se registraron 8.400 arrestos de personas, lo cual es una caída evidente frente a las 128.000 detenciones que se habían realizado en el mismo mes de abril de 2024. Y además hay que notar que apenas 5 personas fueron autorizadas para ingresar temporalmente a Estados Unidos, esto para presentarle su caso a jueces migratorios, esto también según los datos de la Oficina de Protección, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Esto justamente es un desplome histórico que coincide además con la militarización de la frontera que justamente estábamos comentando en la emisión anterior de Directo DC. Y te pido ahora que escuchemos a la gente de la patrulla fronteriza, Claudio Herrera Baeza, que nos explicó en France 24 cómo han bajado estos registros en la frontera en el punto en el que él está, que es el punto de El Paso, que separa a Texas de Chihuahua en México, y también nos explicaba cómo cruzan las personas que aún se animan a hacerlo. Estamos hablando de que en promedio, aquí únicamente para el sector del Paso, estamos hablando de más del 70% de descenso a comparación del año fiscal pasado. Para darte un ejemplo, estamos hablando de que durante el tiempo más alto de encuentros estábamos promediando 2.700 personas por día.
Actualmente estamos promediando entre 60 a 70 personas. Hay varias maneras de cómo los grupos criminales han hecho que los migrantes crucen de manera ilegal en estas áreas. Muchas veces hacen escaleras hechizas, lo cual ponen a lo alto del muro fronterizo y hacen que los migrantes desciendan resbalándose por los barrotes metálicos hacia este lado. Lógicamente que la fricción, el calor, el nerviosismo de muchos de los migrantes hacen que estos tienden a soltarse, cayendo y ocurriendo heridas de gravedad, ¿no? Hemos tenido situaciones en donde personas también lamentablemente han perdido la vida. Este es un área de únicamente 18 pies de altura, sin embargo tenemos un muro que es de 30 pies de altura, entonces es mucho más alto. Una vez que la persona se encuentra en la parte de arriba, tiene mucho miedo a descender. María Clara, hay una cifra para cerrar, que son las cifras de deportaciones de abril, que aunque no se han dado a conocer aún, la cadena NBC News reveló que en marzo se registraron alrededor de 12.300 deportaciones y fueron 11.000 en febrero. Estos datos sí están lejos de los registrados durante la administración de Joe Biden y en general desde el 20 de enero han sido 152.000 personas deportadas. Esto también es menos que las 195.000 que se deportaron durante el mismo lapso desde el 20 de enero hasta esta fecha en el año pasado. Natalia, gracias.